El viernes 10 de abril a las 4 di una plática que en realidad era un taller sobre la paz en el Fórum Cultural en la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez, que perteneció a la serie Diálogos, que son otras conferencias o talleres que han dado sobre diferentes temas en la misma biblioteca. Y se llamó Diálogos Jóvenes por la Paz y la Justicia. Y en este video quería explicar qué había explicado yo en ese taller, porque es una idea que considero nueva y potencialmente útil, que además escribí, pensé y después transformé en una presentación y en un taller, porque estaba muy asustado por lo que había pasado por el Mencho y porque Trump se había metido a Venezuela. Y pensaba que esto iba a pasar con México y sigo pensándolo. Y me asusta vivir en un mundo lleno de guerras, estúpidas por cierto. Entonces quería explicar y además quería compararlo con algo que dice Slavoj Zizek, porque creo que embona muy interesante con esta teoría que les quiero proponer. El fundamento básico es la definición de cualquier cosa, porque yo antes que nada, mmm, si bien soy nietzscheano, también soy hegeliano. Esto significa que yo creo en el proceso dialéctico de la historia y creo que el universo es paradójico en su núcleo, que la verdad también lo es y que la única forma de avanzar es superar estas contradicciones material dialécticamente. Esto significa, por mucho que yo use la palabra material, que yo en realidad soy idealista. Un saludo al Diego y un saludo al Oscar, porque hemos hablado de esto a veces en taquerías y a veces en otros lugares. Pero principalmente soy idealista porque pienso en el desarrollo de la idea y como buen hegeliano pienso que la definición de cualquier cosa está dada por su negatividad. Entonces en la plática yo mencionaba el chiste sisequiano, que es un chiste esloveno, un viejo chiste esloveno, que es un tipo entra a una cafetería y pide un café sin crema. Y le dicen, perdón, se nos acabó la crema, pero ¿podría ser un café sin leche? Lo cual, por supuesto, no tiene ningún sentido, porque en primer lugar nadie va a ningún lado a pedir tal cosa sin tal cosa. Generalmente uno pide un frappé definido de tal forma, ¿no? Un frappé en Starbucks, por ejemplo, un frappé de proteína o de vainilla, yo qué sé. Y en realidad tampoco nos definimos ni siquiera nosotros mismos en frente de otras personas como algo negativo. Generalmente decimos yo estudié tal cosa, o yo trabajo de tal cosa, o yo soy tal, pero nunca es yo no soy tal. Y nunca es yo hice tal cosa, pero quiero lograr tal otra cosa que no he logrado. No se hace el acento en la negatividad. Pero en realidad nos definen las cosas que no podemos hacer. De alguna forma el ser humano es diferente, por ejemplo, a un tigre, porque su biología no es la de un tigre, porque no corre como un tigre, porque no se comporta como un tigre, etcétera. Y todas las cosas están definidas porque se distancian de otras cosas. Un gato se recorta en contraposición a todos los demás entes posibles, porque todos los demás entes posibles no son un gato, excepto el gato, que es como un puzzle. Si acomodas todas las cosas que existen en un solo cuadro, como la última cena, digamos, pero tienes a todos los entes posibles. O sea, tienes un gato acá, un puma acá, un humano acá, tienes un consolador aquí, tienes una PlayStation 4 acá. O sea, tienes todo lo que existe. Cada cosa se define porque se diferencia de las demás cosas, o sea, se diferencia y por tanto está definida en una negatividad. O sea, la cosa en particular es no todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el café sin crema, de hecho, es por definición diferente que el café sin leche, porque cuando tú pides un café con crema, posiblemente hablas de un frappé, por ejemplo, que tiene mucha más grasa, es mucho más sabroso, creo que mucha gente estará de acuerdo, es mucho más dulce, es una bomba de estas biológicas que nos gustan, tipo, pues las hamburguesas, por ejemplo,
Y el café con leche es un café que simplemente tiene leche. O sea, una opción es mucho más sobria que la otra. En este caso, el café con leche es mucho más sobrio que el frappé. Entonces, que haya un café sin crema, imagínate que el chiste fuera al revés. Hay una subversión de este posible chiste, o una subversión posible de este chiste más bien, que es el tipo pide un café con crema, pide un frappé, le dicen no hay crema. Entonces pide un café con leche. Es mucho más decepcionante pasar de un café con crema a un frappé a un café con leche si tu expectativa era la de un frappé, que a lo mejor pedir un café con leche y que no había leche simple y te lo tienen que hacer como frappé con yogurt y con crema y con cosas raras. Imagínate un frappé con yogurt pero todo cremoso. Las expectativas son distintas y el ajuste a la realidad, el principio de realidad, diríamos en freudiano, pues es muy distinto. Que es como cuando, por ejemplo, buscas pareja y tú esperas que la gente se comporte decente y no pasa eso, que pasa muchas veces, ¿no? Pero si tú tienes estándares altos de cómo eres como persona, por ejemplo, te sabes una persona que es empática y demás, y te encuentras con gente que tiene básicamente borderline y te trata de la peor forma posible, pues es aterrador. Que es muy diferente que si llegas con una expectativa de que, mira, la gente es imperfecta, yo también soy imperfecto, yo no sé hacer todo, habrá problemas en cualquier relación. Bueno, entonces la relación que, por ejemplo, consigues, estás con otra persona que también es imperfecta, pero tienes la expectativa ajustada, pues es muy diferente. Y la forma en que te llevas y la forma en que ves las cosas es muy diferente. Y esto sí causa una diferencia de comportamiento, incluso de definición. O sea, si tu expectativa era alta de una persona y la persona, pues al final te roba incluso dinero, yo qué sé, pues vas a hablar muy mal de esta persona con los amigos, por ejemplo, ¿no? Que es muy diferente que si la persona simplemente, pues no sé, te dijo yo no estoy lista para una relación, pues creo que es muy diferente con la expectativa que tenías y en el otro último caso que mencionó, cuando tú hables como en plan chisme de esto, pues serás muy sobrio al respecto y dirás, mira, es que simplemente no funcionó porque ella no tenía espacio, yo qué sé. Entonces hay una condena distinta en nuestro propio esquema cognitivo de las cosas dependiendo de lo que les falta. Y no solo de las cosas, sino también de las personas. Em, Incluso las definiciones más arquetípicas de personas, pues están dadas por lo que les falta. Imaginemos una clase con estereotipos, pues el nerd es el que usualmente no juega bien fútbol, el deportista es el que usualmente no es un nerd, la guapa del salón es la que usualmente no se centra tanto en los estudios. Claro que son estereotipos, pero tú puedes agrupar a la gente, no necesariamente en estereotipos, pero sí en ciertos esquemas de quién es esta persona y quién no es, y la información más relevante de una persona es lo que precisamente no puede hacer, o lo que no ha hecho, o lo que no se atreve a hacer, que a veces es lo mismo que lo que no puede hacer, al menos por ahora en estas condiciones. Entonces yo explicaba esto de forma en realidad más simple porque fue una plática para personas que no tenían conocimiento de filosofía y además fue una plática para personas que iban en preparatoria, en segundo semestre, y yo no pretendía aburrirlos. Pero la explicación más profunda es esta. Y sabiendo esto también, hay que decir, existe la definición de paz que es diferenciada porque hay diferentes tipos de paces, que además se dan como diferenciadas. Esto significa que no se cree en una sola única paz. Y cuando digo que no se cree, y uso este gran otro como impersonal objetivo, me refiero yo al Peace Research Institute Oslo, que es el PRIO, em, que son un grupo de personas que están en un edificio o en varios incluso muy cómodos, con sillones sumamente cómodos también, que discuten sobre lo que es paz o lo que no es paz, sin por supuesto tener que estar en guerras, ¿no? Y el principal fundador del concepto de paz de manera académica es Johan Galtung, que también creo, por lo que entiendo, fundó el PRIO, este instituto que menciono. Y se dice que hay distintos tipos de paz en gradaciones, que es algo así, lo entiendo yo, esto no lo expliqué de nuevo en la plática que di, en el taller que di, pero digamos que hay erección completa y erección menos completa. Y digamos que por como se nos ha dicho que funciona lo sexual, siendo muy freudianos por supuesto, diríamos que la erección semicompleta es menos que la erección completa, en el sentido de que es preferible la erección completa en el acto sexual, sobre todo en un universo coitocentrista y demás. ¿Y qué pasa? Que la paz negativa la llaman básicamente, o sea, no con estas palabras, pero se puede entender como una erección incompleta, y la paz positiva se llama
bueno, no se llama, pero se puede entender como una erección completa. O sea, la paz positiva es mucho más deseable que la paz negativa, pero entre no tener paz es preferible la paz negativa, digamos, según estos tipos. No obstante, la paz negativa, pues es justamente una paz que no es particularmente, digamos, la mejor forma de paz que existe. Y la forma en que definen estos, la paz positiva, es la forma en la que a todos nos han definido la paz, sobre todo en la primaria, en la secundaria, por ejemplo, en clases de cívica y ética o en alguna que otra conferencia que me llegaron a dar sobre la ONU. La paz positiva está fundamentada en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la igualdad. O sea, hay unos precedentes que ni siquiera son materiales, que tiene que haber, según estos, para que haya paz positiva. El problema de que no haya precedentes materiales para definir un concepto que tiene que ver con la materialidad, pues creo que es obvio, es un problema. Me remonto a Jesús G. Maestro, con quien casi no concuerdo nada, pero me parece un fantástico filósofo y comunicador. El mayor problema, si se quiere, es el idealismo, pero a ver, yo soy idealista trascendental, me gusta Hegel, pero llamémosle a idealismo todas estas posturas que no toman en cuenta, perdón, nada de la vida material. O sea, estas esquizofrenias. Por ejemplo, hablamos de los libertarios. En este sentido, definir la paz que tanta injerencia material tiene, porque que haya o no paz, pues es relevante para que bombardeen o no tu casa, pues es también, pues sencillamente tiene que ser falso, que todo lo que defina la paz sea además una cuestión inmaterial, como el respeto, los derechos humanos, la democracia y la igualdad. Que además el problema del respeto, pues es que es mentiroso. O sea, respetamos a las personas no porque realmente nos caigan bien, sino por una cuestión de socialización. No creo que nos caigan bien todas las personas, pero creo que sí respetamos a la mayoría por convivencia social. Pero esto no lo podemos ver en estoicismo, al menos el estoicismo que se vende en internet, tipo el que explica Pictoline y el que nos presumen en apps de superación personal y libros de autoayuda, que no es verdadero estoicismo, pero es un estoicismo, un pseudo estoicismo. Nos dirían que el respeto es importante y demás. Podemos estar o no de acuerdo con esto, pero en lo que también tenemos que estar de acuerdo es que el respeto no es necesariamente sincero y muchas veces no va a ser sincero. Los derechos humanos sabemos que no funcionan porque, en primer lugar, los plantea la ONU, que es el organismo más insignificante, irrelevante e inútil de la actualidad, después de la segunda caja del Oxxo que nunca está abierta. Y además, o sea, además de que es un concepto que sale de la ONU, es problemática esta conceptualización porque las personas no tienen derechos humanos. O sea, no todas las personas tienen derechos humanos, sobre todo no las que viven en Palestina. La democracia sabemos que en la práctica o no funciona o funciona de tal forma que se elige a Trump 2 veces, bajo el supuesto de que esto haya sido limpio y demás. Y la igualdad sabemos que es aterradora también porque nos pueden cortar a todos las piernas y sería igual, ¿no? Entonces, no hay nada en lo que se sustente la paz positiva que sea material, ni hay nada en lo que sustente la paz positiva que verdaderamente sea bueno. Y entonces la paz positiva la entendemos como algo, o sea, con toda esta explicación, que creo que es difícil de refutar, no podemos entender la paz positiva como paz real, sino más bien la entendemos como una paz en un marco judeocristiano, neoliberal, si acaso liberal, pero que discrimina, quieras o no, a algún sector o alguna persona o algún grupo de personas y que puede desembocar bajo la justificación de incluso, por ejemplo, una paz puede desembocar en un genocidio, como el de Palestina, por la justificación de que se está haciendo esto en nombre de los derechos humanos, la democracia, la igualdad y el respeto, porque según esto en Palestina hay terroristas y demás cosas. O sea, la paz positiva es peligrosa por cómo está planteada, y es todavía más peligroso que la paz de la que hablemos casi siempre, en todos los contextos, si no es que en casi todos los contextos, ¿no? Es la misma paz que estoy yo aquí refiriendo. Cuando pensamos en paz, no pensamos en estos bastiones en los que se fundamenta, pero esta es la misma paz de la que hablamos usualmente, lo cual es un problema muy grande, porque si estamos buscando esta paz, ¿qué estamos buscando? ¿Genocidios? Y la paz negativa, que es esta erección a medias,
Es otro concepto de Johan Galtung, que simplemente se define como la ausencia de violencia directa, o sea, no hay guerra, no hay asesinatos y no hay enfrentamientos, lo cual suena decepcionante, como el café sin crema, pero yo aquí ponía tres casos que me parecieron relevantes, como la tregua de Navidad de 1914, que a pesar de que fue un armisticio de un día, pues fue un armisticio, y los soldados jugaron entre ellos, comieron juntos, compartieron el té, el whisky, yo qué sé, y se dejaron de matar por un día. Gente que no se conocía, por cierto. Esto fue paz negativa, aunque fuera momentánea. Y nos damos cuenta, primera historia, ¿no? Nos damos cuenta de que para definir paz, pues en realidad, porque yo aquí hacía como un cuestionamiento y la gente se ponía a discutir, lo que llegó a pasar fue que alguien empezó a comentar que, a ver, yo cuando di esta presentación la di con todas las letras, entonces yo explicaba que no son tangentes, son casos muy reales, actuales. Las guerras de Trump de hoy día y más las intervenciones de Trump de hoy día son cosas que en realidad ocurren en el nombre de Epstein, no en el nombre del padre. O sea, Trump tiene miedo de que se filtren todos los archivos de Epstein y quiere hacer cortinas de humo del estilo voy a empezar una guerra en Irán. Esto yo lo dije así. Israel está haciendo un genocidio en Palestina. Esto también lo dije así. Bueno, a alguien le molestó este comentario y empezó a participar, lo cual me parece bueno, porque necesitamos que la gente diga su opinión en este tipo de cosas y necesitamos que la gente diga su opinión, pero basada en argumentos. Y ella argumentó y demás. Y empezó a argumentar que Cuba, por ejemplo, es desastrosa. Y esperaba a esta persona que yo luchara con ella, tal vez. No sé leer mentes, pero sonaba a que ella pensaba que yo era un chairo y me estaba ella retando con hechos y lógica a lo Ben Shapiro para ponerme en ridículo, digamos. Como si yo fuera un defensor de los derechos trans y él fuera, o más bien ella, fuera Ben Shapiro, ¿no? Que humilla a la persona que habla pues en pro de sus propios derechos, ¿no? Y yo le dije, hubo names dropping de varios tipos, entre ellos Nayib Bukele, por ejemplo, Javier Milei. Yo fui sincero, le dije, Javier Milei está en un estado de ocupación, o sea, Javier Milei quisiera que Estados Unidos invadiera Argentina. Bukele, por otra parte, me parece fascinante y creo que es algo que no sé si se pueda replicar en otros lados, pero me parece sumamente genial lo que está haciendo. Y estoy de acuerdo con que Cuba no logró hacer nada. Y las cosas como que se calmaron también porque aparte de que hubo más gente que participó con posturas contrarias, entre ellas la doctora Isabel que estaba escuchando y un amigo de la doctora Isabel que genuinamente piensa en esto. En realidad estos tipos, la doctora Isabel y el amigo de la doctora Isabel que participaron, pues no son pro capitalismo al menos, o al menos no son pro protofascismo, por ejemplo, no son pro Trump, no son pro Israel. Esto hizo que la discusión fuera sumamente importante, sumamente interesante. Y me puse muy feliz de escuchar estas cosas, pero justo el debate que se generó que habláramos, de hecho, que tenía que haber en principio, para poder hablar de todas estas cosas, de paz sobre todo, que era el tema principal, pues tendríamos que hablar de condiciones materiales previas que sean lo suficientemente buenas como para que pueda o no haber paz. O sea, se habla en principio del problema de la justicia, y pues yo explicaba que la justicia es paradójica, como la mayoría de los valores, porque puedes, por ejemplo, no tener guerra y tener paz negativa, fundamentada en principio en una justicia, pero aún así puedes vivir en una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual, por ejemplo, León. Entonces, hablar de que esto sea paz, pues discutible, ¿no? Y el concepto de paz en realidad no se define tampoco por su positividad, sino solo por su negatividad. Sabemos cuando no hay el concepto de paz y el concepto de justicia, cuando no la hay. Entonces, la justicia se entiende solo desde la injusticia. Podríamos incluso argumentar que la vida solo se entiende desde la muerte, pero creo que esto ya es otra cosa, es otro problema, porque hablamos ya de pulsiones, que son otra cosa más extraña. Pero en principio sí, o sea, entendemos de alguna forma el día por contraposición a la noche también. Y en realidad entendemos mucho más la ausencia de luz que la luz. O sea, preguntémonos esto en cuántica. ¿Sabemos realmente qué son los fotones? Pues no exactamente, ¿no? O sea, no es tan obvio. Pero sí entendemos cuando no los hay. O cuando no hay luz, al menos, ¿no? Y cuando no hay justicia también lo entendemos. O sea, nos damos cuenta cuando algo es injusto.
Entonces la justicia solo se define por su negatividad, en principio, no por valores positivos que podamos enunciar. Mencionaba yo otra historia de que en 1994 dos adolescentes en México fueron detenidos por besarse en un carro y causaron embotellamiento, y que en principio el beso es algo como idealizado, romantizado, bonito, incluso revolucionario, pero puede generar embotellamientos, lo cual es gracioso porque cómo es posible que un beso perturbe tanto el orden público, ¿no? Y es injusto por donde lo veas, porque es tanto injusto que dos jóvenes no puedan besarse y detener sus actividades, como es injusto que estos dos tipos hayan provocado tal embotellamiento y además es injusto que la calle hubiera estado tan mal pensada que un carro detenido hubiera causado semejante embotellamiento y demás. Otro ejemplo, segunda historia de paz negativa, porque pese a que el contexto los orillaba a en principio seguir manejando, seguir en el orden predispuesto, capitalista y demás, estos decidieron detenerse y besarse y de alguna forma remite al armisticio, ¿no? Se parece al armisticio, pero trae consecuencias, como el armisticio, que igual al día siguiente la guerra continúa, la consecuencia en el armisticio fue que no sirvió de nada, al menos no más que simbólicamente, podríamos argumentar. Y este otro caso, la segunda historia, pues remite a que en realidad incluso besarse, que es un acto profundamente humano, así como jugar fútbol, diría Camus, puede tener consecuencias graves para otros. Imagínate en el embotellamiento que había alguien en una ambulancia, ¿no? Y por tanto podemos ver, aparte de estas historias, que la justicia no es un objeto que alguien tenga y otro no, es algo que perseguimos, es el porvenir derridiano, el porvenir, lo que todavía no llega, pero también el porvenir como sola palabra, que es algo así como el futuro, pero solo se consigue sin conseguirse, es una aporía, pero al buscar la justicia de alguna forma obtenemos algo parecido a la justicia. Y luego mencionaba yo como tercera historia por qué se compuso la canción de Heroes. Un saludo a Manuel Montiel, a quien le gusta mucho esta canción. Eh, en la letra David Bowie habla de cómo se besaban a pesar de los balazos, básicamente. Esto es parafraseado por mí. Pero la historia es que en otro edificio cómodo, con sillas cómodas, David Bowie en los estudios Lambda, en la parte occidental de Berlín, cuando estaba dividida por el muro, vio cómo al muro llegaban dos jóvenes de distintas partes de Berlín y sorteaban a los guardias sin que los guardias se dieran cuenta. Ellos se escondían y se encontraban y se besaban. Y esto bajo riesgo de muerte porque los podían haber balaceado por hacer esto, ¿no? Porque sabemos que el muro estaba custodiado y demás, ¿no? Y a David Bowie le gustó lo suficiente esta historia, que fue real, como para plasmarla en una canción. Y este es mi tercer ejemplo de paz positiva, porque a pesar de las circunstancias, otras dos personas, se besaron. Porque se extrañaban y porque de qué otra forma lo hubieran hecho, ¿no? Porque no podían comunicarse, no podían visitarse legalmente en ese contexto y lo hicieron de todas formas. Y ponía yo la imagen del hombre cruzado de brazos en el saludo nazi de 1936 que salió en el periódico alemán, de August Landmesser, el nazi que no hizo la seña nazi cuando todos la hacían, porque tenía una mujer judía, Irma Eckler, y ponía yo la frase en la presentación que actuar pese a que el contexto es injusto no es ingenuidad. Y entonces concluía yo, lo que concluyo ahora también todavía, que la paz negativa es la ausencia de violencia directa, que la paz positiva es la presencia de justicia, derechos e igualdad, que son además cosas paradójicas y que en principio no sirven. La justicia es indefinible, pero reconocemos cuando falta y la acción es posible incluso sin certeza. Entonces me parece que la forma de acomodo de las definiciones de paz en realidad está errada y es preocupante que el mayor valor al que podemos aspirar en un mundo en guerra sea una paz definida en un marco en principio judeocristiano y liberal y que está basado en estas cosas que no tienen ningún sentido, la justicia, los derechos, la igualdad y demás, al menos no de forma positiva como se plantean en estas definiciones por parte del PRIO. Entonces la paz positiva a mí me parece inútil y la paz negativa me parece la única forma de paz posible, de hecho. Y con todo esto, justo yo quería grabar este video para explicarlo y para que tuviera yo también un archivo para después, por ejemplo, volver a revisitar esta teorización. Pero además, algo se dijo en el taller, que fue algo que dije yo, por cierto, pero fue a raíz del comentario que me hacía esta persona, que estaba en contra de lo que yo estaba diciendo, sin en realidad atacar mi argumento central, pero estaba en contra de que yo criticara a Trump.
Y dijo algo así de que las casas en Estados Unidos eran muy altas y muy buenas. Por alguna razón no mencionó los barrios del fentanilo, ni mencionó la deuda en la que está Estados Unidos políticamente, ni mencionó la mala calidad académica de Estados Unidos, ni mencionó la crisis de obesidad y de salud en general que tienen, el repuntamiento de enfermedades inmunes, sobre todo en gente joven. No mencionó la dieta estadounidense, que es cuando menos criticable. No habló del actual ministro de salud que antes esnifaba cocaína en los inodoros públicos. Esto lo dijo él mismo, lo puedes tú buscar. Grande Robert Kennedy. No menciona las guerras a las que se mete Estados Unidos bajo justificación de la doctrina Monroe, que hoy día Donald Trump llama la doctrina Donroe. No mencionó el hecho de que Trump dijera que en unas horas iba a perecer por completo una civilización entera, lo cual también se llama genocidio, por cierto. No mencionó los casos Epstein, no, pero tiene unas muy buenas casas, dice, lo cual también es en realidad falso porque pues también hay muchas zonas desiguales en Estados Unidos, no es como que tengan todos, y ni siquiera tienen casa, por cierto, son casas que no son de ellos, son casas que siguen pagando y que probablemente sigan pagando el resto de sus vidas en el contexto actual y con la economía actual, pero bueno, ella mencionaba que había muy buenas casas en Estados Unidos y que había casas muy malas en Cuba, y yo le respondí, creo que un poco mareándola, pero yo era sincero en la respuesta. Yo no creo que Cuba sea buen país tampoco. Tampoco mencioné todo lo demás que acabo de mencionar, salvo en momentos anteriores de mi plática, lo cual me metió en problemas. Sí mencioné los casos Epstein, sí mencioné la guerra en Irán, sí mencioné el genocidio al pueblo palestino, pero todo esto me volvió a salir en mi cabeza, o en mi sistema nervioso si quieres, al leer un libro de Zizek que se llama El coraje de la desesperanza, que habla sobre cómo Grecia se sale de la Unión Europea, al menos de forma simbólica, porque no pudieron pagar una deuda que además tuvieron que empezar a pagar porque estaban tratando de alguna forma de tener una economía estable y entonces la Unión Europea les puso sanciones no solo sádicas sino imposibles y demás cosas, que es una historia que además está mal contada porque te lo cuentan luego como si, y sobre todo en Europa se cuenta esto, yo lo sé por mis parientes pues, se cuenta de que Grecia en realidad fueron estos malos que no pagaron a tiempo y que no lo hacen bien y que son todos unos flojos. No es realmente lo que pasa, es que Grecia no tenía un nivel económico estable, después logró meterse a la Unión Europea porque era el país con el mínimo requerimiento para estar ahí, de entre todos los que había, y digamos que aplicó y entró, y luego por su propia economía y porque la Unión Europea no pudo ayudarles de manera suficiente, ni ellos pudieron ser productivos de acuerdo a lo que la Unión Europea quería, la Unión Europea entonces les puso sanciones. Y ellos primero rechazaron estas sanciones y amenazaron con salirse de la Unión Europea y estaban a poco de crear una nueva posibilidad de mercado y de generar más que de crear, pero al final tuvieron que someterse a las sanciones que siguen siendo imposibles y que nunca van a poder pagar y no se salieron de la Unión Europea. Y esto se cuenta como si Grecia hubiera sido siempre la culpable, ¿no? Cuando habría que pensar más radicalmente, el sistema siempre fue el culpable. Grecia de alguna forma, bueno, de alguna forma creo que muy directa, trataba de mejorar la vida de la gente en promedio en Grecia, eh, a pesar de que fuera imposible. Entonces el coraje de la desesperanza es sobre estas cosas que son imposibles. Y se menciona a Cuba de nuevo, y se menciona esto de, de alguna forma de que todos están mal por igual. Y quiero leer esta cosa, ¿no? Que leí, que es de un ensayo de Zizek, que además salió creo que The Republic, que es un eh, periódico que creo que lo publica muy seguido, que en realidad no es una historia de Zizek, es una anécdota que le cuenta a su amigo Miller, pero dice así. Lo que me viene a la memoria es la experiencia que tuvo Arthur Miller en el malecón de La Habana cuando se sentó en un banco junto a dos hombres que iban sin afeitar y evidentemente eran pobres, enzarzados en una discusión a grito pelado. Un taxi se detuvo delante de ellos y salió una preciosa joven con dos bolsas de papel llenas de comestibles. Comenzó a hacer malabarismos con las bolsas para abrir el bolso, cuando un tulipán que había en una de ellas comenzó a zarandearse hasta el punto de que el tallo estaba a punto de romperse. Uno de los hombres se puso en pie y le cogió una de las bolsas para mantenerla en equilibrio, mientras el otro cogía la otra bolsa. Miller se preguntó si estaban a punto de quedarse con las bolsas y echar a correr. Pero no, por el contrario. Uno de ellos
sujetó suavemente el tallo del tulipán entre el índice y el pulgar, hasta que la mujer pudo volver a recolocar las bolsas entre sus brazos. La mujer les dio las gracias con ceremoniosa dignidad y se alejó. El comentario de Miller fue: no estoy muy seguro de por qué, pero me parece una transacción extraordinaria. No solo fue impresionante la galantería de estos dos hombres necesitados, sino el hecho de que la mujer la considerara de lo más natural, nada fuera de lo corriente. Ni qué decir tiene que no les dio ninguna propina, y que tampoco ellos lo esperaban, a pesar de la relativa riqueza de la mujer. Tras haber protestado durante años por el hecho de que el gobierno encarcelara y silenciara a escritores y disidentes, me pregunté si, a pesar de todo, del fracaso económico del sistema, entre otras cosas, se había creado una especie de reconfortante solidaridad humana, posiblemente fruto de la relativa simetría de la pobreza y la futilidad uniforme inherente a un sistema en el cual pocos podían levantar la cabeza como no fuera para marcharse. Entonces, uso un separador de papel de baño y gracias por escuchar.